¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Consultorio. Soy Pepe Bandera y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. El día de hoy vamos a tocar temas que pocas veces se tocan durante los próximos episodios, pero son temas muy importantes a traer a la mesa porque, como nos vamos a dar cuenta, son temas que cada vez son más frecuentes y vamos a ver la gravedad de ellos. Vamos a hablar de los trastornos alimentarios. Y para platicar de esto está con nosotros el doctor Alfredo Zúñiga. ¿Cómo estás? Hola Pepe, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Platícanos quién eres, dónde estás, qué haces y por qué te invité. Mira, yo soy médico cirujano. Hice una especialidad en psiquiatría. Después hice una subespecialidad en psicoterapia. Hice también una subespecialidad en trastornos de la alimentación, en depresión y ansiedad. Entonces, pues un poco esto es a lo que me dedico, ¿no? Y bueno, creo que es un tema que bien vale la pena platicar porque de repente como que se nos olvida que estas cosas existen, ¿no? Primero que nada, ¿por qué no nos defines qué son los trastornos por alimentación? Porque muchas veces los oímos como en conversaciones casuales sin que la gente realmente tenga idea de lo que estamos hablando. Mira, la gente tiene a veces la idea de que los trastornos de la alimentación tienen que ver con la comida. Y en realidad el problema no tiene que ver ni con la comida, ni con la figura, ni nada. Aunque están definidos como una preocupación excesiva por el peso o la figura, esa sería, digamos, la definición más general. En el fondo son problemas de origen emocional que se manifiestan a través de la comida o de la no comida. ¿Sí? Okay. El problema no es per se una cuestión de comida. El problema tiene más que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones personales. Y después se manifiesta a través de la comida, a través de la alimentación. Lo que quiere decir, en base a lo que me estás comentando, es que probablemente empiecen muchísimo antes de que nosotros lleguemos a ver síntomas. Por supuesto. De hecho, estas enfermedades yo te podría decir que empiezan desde la infancia. La mayoría de los casos, el 95% de los casos empiezan con los síntomas antes de los 25 años de edad. Ok. Con un pico de presentación alrededor de los 14 a 16 años. Muy jóvenes. Y lamentablemente cada vez vemos gente más joven con esto, Pepe. ¿Más jóvenes de qué edad los haces? Me ha tocado ver casos de anorexias gravísimas desde los 10 años, ¿no? Esto epidemiológicamente hablando, epidemiología quiere decir qué tan frecuente es, nos lo está comentando, y hablemos de diferencia entre sexos. Mira, la verdad es que se tiene un cálculo de alrededor de 8 mujeres por cada hombre que tiene un trastorno de la alimentación. Ok, ¿sí? 8 a 1. Se pueden presentar pues en cualquier edad, en cualquier clase socioeconómica o cultural, en cualquiera. Y de alguna manera lo que hay detrás siempre es un problema, yo te diría que de la autoestima. Desde mi perspectiva, los trastornos de la alimentación son enfermedades de la autoestima. Enfermedades de la autoestima. Defínenos qué quiere decir autoestima para el que la gente es estar seguro de mí mismo. ¿Qué es me creo Juan Camaney? ¿Qué es la autoestima? Mira, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la autoestima no tiene nada que ver con cuánto me quiero. Ok. Más bien tiene que ver con qué tanto confío en mí. Ojo. Qué tan capaz me siento, qué tan apto me siento para ir enfrentando pues las demandas de la vida, ¿no? Los seres humanos funcionamos por capítulos. Y entonces tenemos el capítulo de la familia, el capítulo de la escuela, el capítulo del trabajo, el capítulo de los hijos, el capítulo de la pareja, el capítulo de los amigos. Y así vamos, por capítulos. Y la autoestima es algo que también funciona por capítulos. Entonces, a veces las personas pueden tener una muy buena confianza en sí mismos en algunos capítulos, pero en otros no tanta. Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que sabe que en su trabajo pues es el mejor del mundo y que nadie lo puede hacer mejor que él. Pero cuando tú llevas a esa persona a áreas más, digamos, sociales, a lo mejor ahí no confía tanto en sus habilidades sociales y se vuelve tímido y se vuelve retraído. Es como decir, yo conozco un súper neurocirujano que dentro del quirófano es Superman y te lo llevas a una fiesta y no quiere hablar con nadie. Exactamente. Ok. Entonces, las broncas de autoestima alrededor de los trastornos de la alimentación casi siempre están en las áreas interpersonales. Ok. ¿Sí? Que es cómo te llevas con alguien, cómo te llevas con alguien más. Sí, no tengo mucha confianza o en mis capacidades sociales, o no tengo mucha confianza en términos de buscar una pareja y conseguirla, o no tengo mucha confianza en términos de hacerme responsable de mí mismo, de mi vida. Yo te diría que esas son las 3 áreas en las que la autoestima normalmente está más dañada.
Pero, por ejemplo, si estamos pensando que estas enfermedades afectan a gente en edades muy tempranas, inclusive has visto niños, ¿qué desencadena que esta autoconfianza, esa autoestima se vea dañada? Yo quiero pensar, y yo siempre me ventilo en todos mis programas, en cuando nosotros, yo y mis hermanos crecimos en los 70s, pues de repente te iba como en feria con los papás, no era como ahorita que todo era con mucho cuidado y demás. Yo me llevé unos bofetones de agárrate que yo siempre les dije a mis papás de grande que los podríamos encerrar por abuso infantil. Por supuesto. Cállate la boca, o vas a ir así vestido, ¿qué es esa facha? Te ves inmundo, estás gordísimo, estás flaquísimo, ve nada más los dientes que trae. Siempre era como comentarios negativos, que no los estoy criticando, mis papás ya se murieron por allá hasta el cielo, les mando a decir que no es crítica, sino son ejemplos, porque en esa época era así, y ahorita vamos a ver cómo han cambiado las épocas, pero ¿qué hace que eso verdaderamente merme mi autoestima o no? Mira, la autoestima se va generando a través de nuestra interacción con los demás. Cuando somos niños, los adultos que están a nuestro alrededor, principalmente nuestros papás, te diría yo, los utilizamos como espejos. Yo utilizo las conductas, las actitudes de mis papás para definirme a mí mismo. Si cada vez que yo quiero hablar con mi mamá y le digo, oye mamá, espérame, mamá, espérate, mamá, caray, que no es que estoy ocupada, el niño va entendiendo que lo que él tiene que decir no es importante. Ok. ¿Sí? Si el niño cuando le dice mamá, la mamá deja de hacer lo que está haciendo, le dice, a ver, platícame, ¿qué pasó? Entonces el niño empieza a aprender que lo que él tiene que decir es valioso, es importante. Y esto es lo que va generando la autoestima. Si yo constantemente me veo en una situación en la que mis papás me hacen de lado o no me prestan atención o lo que sea, yo lo puedo interpretar como que no soy lo suficientemente importante o valioso o querible. Okay. Por ejemplo, tuve una paciente que sus papás trabajaban como burros toda la semana, ¿ah? Entonces tenían un salón de fiestas. Y entonces cuando ella se iba a la escuela, los papás apenas venían llegando del evento porque se quedaban hasta el final a cerrar, a despachar a los meseros, a recoger el salón, etcétera, etcétera. Y cuando ella llegaba de la escuela, los papás iban de salida para preparar el siguiente evento y etcétera, etcétera. Eran 2 hermanas y una de ellas llegó con un trastorno de la alimentación porque ella creía que ella no era querible. Y un poco se remontaba atrás. Cuando un niño es niño no entiende que los papás trabajan tanto porque me quieren tanto que no quieren que me falte nada. Claro. Un niño no tiene esa capacidad de ver más allá o de leer entre líneas. Entonces el niño lo que dice es, pues si mis papás no están conmigo es porque yo no soy importante. Y lo que sea que estén haciendo es más valioso que yo o más importante que yo. El niño lo interpreta como no valgo lo suficiente. Exactamente. Pero ¿qué hace que, si estos eran 2 niños, que a uno no le haya pasado nada y al otro sí? Pues es la forma de interpretar. Que cada quien tenemos nuestra propia interpretación. Así Ahora, esto que estás diciendo es muy importante, pero ¿qué les decimos a todos los papás? No queremos crear pánico, que están verdaderamente ocupadísimos. A todo mundo nos ha pasado que el niño, deja de estar a lata de escuincle, luego te hago caso. Puedes decirle, me aguantas un rato y al rato me platicas, o claro, validarlo. Y si lo digo una vez no pasa nada, pero si esto es una constante, pues entonces el niño empieza a entender que mejor se calla, porque lo que él tiene que decir no es importante. Ok. Entonces yo y lo que yo tengo que decir no valen. Esto es la forma de ir generando autoestima. No importa el tiempo que pase uno con los hijos, sino que el tiempo sea un tiempo de calidad. Que vea que realmente hay un interés, etcétera. Y hay que decirle siempre a los hijos te quiero, para que cuando el hijo piense mi mamá no me quiere, pues en el momento que no le cheque el audio con el video porque me está diciendo todo el tiempo que sí me quiere, pues entonces ya a lo mejor no lo voy a cuestionar tanto de que no soy querible. ¿Sí? Ojo con todo lo que nos está comentando, porque se van haciendo, dime si estoy diciendo palabras adecuadas o no, heridas de infancia que se quedan un poco abiertas. Es una forma de ponerlo. Hay ciertas escuelas de psicología que se basan mucho en estas heridas de la infancia, ¿no? Yo te lo pondría, o desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, más bien va en la línea de yo aprendí a verme a mí mismo de cierta manera. Ok. ¿Sí? El problema es que muchas veces
Cuando nosotros vamos desarrollando nuestro cerebro ya tiene la capacidad de entender que las cosas pueden ser por un motivo ulterior del que yo estoy creyendo. Que si mis papás no están conmigo, no es porque no me quieran, es porque me quieren tanto Que están trabajando. que están trabajando para que no me falte nada. Claro. Cuando soy más grande ya puedo entender eso. Habla de él y lo define a él, no te define a ti. Porque imagínate, me encuentro a alguien que le tiene miedo al compromiso, puedo concluir que yo no soy querible. O me encuentro a alguien que no tiene llenadera y puedo pensar que no soy suficiente. Porque seguimos tendiendo a utilizar a los demás y sus decisiones como espejos para definirme yo. Y yo no me puedo definir a través de la conducta de los demás. Esto yo creo que es muy importante porque entonces empezamos a buscar validaciones por todos lados y en el momento en el que no tienes una validación, y estamos hablando de edades tempranas, sobre todo. Estoy pensando ahorita con edades tan jóvenes como lo estás diciendo en la escuela. El maestro no me peló, no me iba bien en tal materia y me iba como en feria, me castigaban horrible, era pésimo para el soccer, entonces nadie me escogía en el gallo gallina. Todo esto, ¿cómo impacta y por qué en unas personas reafirma esa inseguridad? Es esto, es lo que acabas de decir, reafirma. Cuando yo ya traigo una idea, voy a buscar lo que sea que pase a mi alrededor para demostrar que lo que yo estoy pensando es cierto. Entonces, es decir, en los primeros años de vida, ¿a qué edades desarrollas esta, no sé bien yo la terminología, desarrollas esta autoestima? Pues es un proceso continuo, pero empieza desde muy pequeños. Pero entonces, por ejemplo, si llego y mañana me tocaba que era el torneo de, no sé, de natación en la escuela y yo nadaba peor que un sapo, bueno, un sapo nada bien, nada peor que nadie, entonces me escogían para el último del equipo, pero pues no me afectó, decía, pues si la neta soy pésimo, ¿para qué me escogen? Pues no pasa nada. De acuerdo, porque no tengo necesariamente este concepto de que yo no soy suficiente. No requiero esa validación. Exactamente. Los seres humanos somos científicos. Y entonces vamos generando hipótesis de nosotros mismos, ¿ok? De nuestra identidad. ¿Qué es mi identidad? Es lo que yo creo de mí sumado a lo que yo pienso que los demás creen de mí. Entonces, esta identidad es tan sólida que todo lo que hacemos sirve para demostrar que lo que yo creo de mí es cierto. Entonces, todo lo que yo haga va a servir para eso. Entonces, si yo creo que no soy valioso, Ajá. en el momento que mi novio me termina eso, me demuestra a mí que no soy valioso. El problema es que cuando la realidad nos pone evidencia que demuestra lo contrario, somos muy malos científicos y no somos capaces de cuestionar la hipótesis. Primero cuestionamos la realidad. Entonces, si viene un chavo y me dice que quiere estar conmigo porque le encanto, cualquier buen científico diría, caray, pues entonces sí soy valioso. Claro. ¿No? Pero es muy difícil. Los seres humanos nos cuesta trabajo cuestionar la realidad, la hipótesis y primero cuestionamos la realidad. No, este chavo algo quiere. Ok. Entonces, tú mismo, sin querer, te empiezas a poner a tropezar. Por supuesto, porque lo que estoy viendo no concuerda con mi concepto de mí mismo. Y eso me hace mucho ruido. Y primero cambio la realidad que cambiar mi concepto de mí mismo. Ahora, cuando yo traigo esta autoestima ya frágil, que la puedo ir confirmando a través de cosas que me pasan en la vida, esto es probablemente uno de los elementos de predisposición más fuertes para desarrollar un trastorno de la alimentación. Ok. ¿Sí? Ok. Y esto, pienso en función a los padres, porque nos referimos sobre todo a gente joven que ocurre esto. ¿Cómo pueden los padres detectarlo en este momento? Ojo, llevamos ya como 15, 20 minutos hablando y ni siquiera hemos llegado a la alimentación. No, pero esta es la base de Pero esta es la base de todo lo que vamos a platicar. Como padres, ¿cómo detectas esto? Yo creo que cuando nuestros hijos empiezan a decir, no, es que yo no soy bueno para esto, no, es que yo no soy bueno, no, es que no quiero ir con mis amigos, no, es que... Se empiezan a aislar. Se empiezan a aislar. ¿Por qué? Por temor a enfrentar una situación de posible rechazo o de posible crítica o de posible cualquiera de estas cosas. ¿Ok? Ok. Ahí los papás se pueden estar dando cuenta de que algo no está ocurriendo bien. Absolutamente. Si el niño, y ahora otro tema de los que están muy de moda, es víctima del bullying,
porque o tiene sobrepeso o por lo que usa lentes o por cualquier situación, el bullying es otro tema serio. Algunos de ellos sufren bullying y no les pasa nada en la vida y otros puede que sea algo reafirmatorio para problemas de... Exactamente. Si yo no traigo duda de mi autoestima, a mí el bullying no me va a afectar tanto. Si yo tengo muchas dudas de ser querible, importante, valioso, el bullying me puede hacer pedazos. Pedazos. Y luego dicen que el bully tiene más problemas que el que está bulleando normalmente. Muchas veces. Creo que tiene mucho peor problema el bully que el bulleado, pero ese es otro tema. Entonces estamos viendo las bases para que se desarrolle un problema de alimentación. Pero entonces, ¿en qué momento brinca esto a tener que ver con la comida? ¿Cuánto tiempo después o cómo se desarrolla esto? Mira, lo que va sucediendo es que las personas... Déjame irme un pasito más para atrás. Todos los seres humanos necesitamos cercanía, cariño, apapacho, amor, atención, llámalo como quieras. Y mucho de lo que hacemos va enfocado para obtener esto, ¿ok? Para que alguien me pueda dar cariño o cercanía o amor, yo necesito ser notado. Necesito que me vean. Visible. ¿Ok? Solo hay dos formas de llamar la atención para que me vean. Una es por cómo soy y otra es por cómo me veo. Ok. ¿Qué pasa si yo no creo mucho en el cómo soy? Puedo llamar la atención en cómo me veo. Voy a empezar a obsesionarme por el cómo me veo. Ojo con esto. Ok. ¿Sí? Entonces, los trastornos de la alimentación son llevar al cuerpo cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque si lo que sucede es que yo no creo en mí, no me gusta cómo soy yo, eso es tan difícil de manejar que entonces lo llevo al cuerpo porque no me gusta mi cuerpo. Es un concepto mucho más fácil de manejar que no me gusto yo como persona. Y aquí estamos hablando de dos situaciones. Una, cómo me veo yo al espejo y otra, cómo me veo yo en mi personalidad. Por supuesto. Si yo no creo entonces en cómo soy, voy a empezar a obsesionarme por el cómo me veo. Y este es el principio de los trastornos de la alimentación, una preocupación excesiva por el peso o la figura corporal. Ok, ahora, bueno, ya nadie ve revistas, pero las redes sociales, las películas que todo el mundo tiene que estarse cayendo de bueno, de buena, todo el mundo tiene que ser, bueno, ya se ha cambiado un poco esto para más inclusivo, que también siento que se ha podido ir un poco de cabeza en algunas situaciones, pero pensemos en las redes sociales, que ahora los jóvenes, y bueno, hoy todos, me incluyo yo también, estamos pegosteados al teléfono todo el día viendo la vida de alguien más. ¿Esto cómo puede mermar en cómo ves tu cuerpo? Pues otra vez depende qué tan sólida está mi confianza en mí mismo. Porque si yo tengo una buena autoestima, voy a decir, pues tiene buen cuerpo y ya. Pero si yo creo que no soy lo suficientemente atractivo para los demás, voy a ver ese cuerpo y voy a decir, inevitablemente me voy a empezar a comparar. Y yo ni de broma me veo así, y entonces ella es famosa y por eso sale en la publicidad y por eso tiene dinero y por eso, y yo no, y yo no, y yo no. Y esto empieza a reforzar esta necesidad de verme muy bien o muy buena o hermosa y aceptada por todo mundo. Por supuesto, porque creemos que la fama viene de la belleza o el éxito viene de la belleza o el dinero viene de la belleza o la aceptación viene de la belleza. Entonces, se le ha tirado mucho a las redes sociales, pero entonces tiene que haber una base antes de que te afecte esta red social, porque si no serías como los miles de personas que no tienen un problema y nada más están viendo por entretenerse un rato. Por supuesto, y te digo una nada cosa. Más que pierdes el tiempo. Yo en 25 años que tengo dedicándome a esto, nunca me he encontrado a alguien con un trastorno de la alimentación que no tenga un problema de autoestima. Ojo. Nunca. Entonces, el problema de alimentación es un problema de autoestima. Eso es lo más importante que debe de quedar claro el día de hoy. Entonces, ya pasamos a que traes una autoestima muy dañada y te empiezas a comparar con lo que ves en las revistas, con lo que ves en el cine, con lo que ves en las redes sociales todo el tiempo. Y eso te refuerza tu inseguridad, tu hacerte sentir menos. Y entonces, ¿dónde entra la comida? ¿Cómo hago yo para llamar la atención? Para allá voy. Como quiero llamar la atención y no creo en llamarla porque soy buena onda, porque soy querible o porque soy valioso, la voy a empezar a llamar por mi físico, por cómo me veo. Y entonces, como
hasta hace unos años, la modelo promedio estaba 24% por debajo de su peso sano. El ideal de belleza se volvió durante 3 décadas una mujer que estaba muy por debajo de su peso sano. En todas las culturas hay un ideal de belleza. Y en las culturas occidentales, este ideal de belleza estaría representado por las mujeres que aparecen en una revista que se llama Playboy. Ok. Sería como el ideal de belleza para las culturas occidentales. Sí. Se tomaron los últimos... Te estoy hablando de un estudio que se hizo por ahí de 2005. ¿Okay? Se tomaron los últimos 30 años de esta revista y se vio qué pasaba con las mujeres que aparecían aquí. Y en los últimos 30 años estas mujeres estaban cada vez más delgadas, cada vez más delgadas, cada vez más delgadas, cada vez más delgadas. Lo interesante es que durante esos 30 años se tomaron las medidas de la población general. Y la población general estaba cada vez más ancha, más ancha, más ancha. Entonces empezó a generar un diferencial entre cómo me veo y cómo me gustaría verme. Y esta diferencia de cómo estoy y cómo debería de estar empieza a generar que todo el mundo tenga la necesidad de bajar de peso. Y a partir de la década de los 80s empezaron a dispararse los productos de dieta, los infomerciales para bajar de peso, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque había una necesidad cultural creada de que necesitamos estar más delgados. ¿Ve cómo la mercadotecnia sí tiene que ver hasta con la salud? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta necesidad en personas que tienen un problema de autoestima, pues conecta perfecto y se empiezan a disparar los trastornos de la alimentación. Y a partir de finales de los 70s y principios de los 80s, los trastornos de la alimentación se volvieron la enfermedad más frecuente del mundo. Dale. Más que el cáncer, más que el SIDA, más que... No sabía yo eso, ¿eh? O sea, una prevalencia altísima. Altísima. ¿Y es igual la prevalencia en todo el mundo o es más occidental? Es más occidental, pero empezó... Con esta globalización. Empezó a expandirse a todo el mundo, ¿no? Hay un dato interesante, porque entonces podríamos decir, pues es del colmo el Playboy o el Cosmopolitan o las revistas que vienen entonces, ahora las redes sociales son la culpa de esto. Pues no, porque inclusive hay una anécdota que tú contaste una vez de Barbie. Cuéntala, porque creo que es una anécdota muy interesante. Todo el mundo conocemos a la muñeca Barbie, creo que es de los 50 o 60, no sé en qué año nació Barbie, que ha pasado por muchas y ha habido miles de Barbies, inclusive acaba de haber un peliculón que, así como breviario cultural, creo que tiene un trasfondo bien interesante. Sí. Esa película no nada más es una película para irte a sentar a entretener. Si la ves con un ojo analítico, creo que tiene muy buen fondo esa película. Pero cuéntanos qué pasó con Barbie, porque pues todas las niñas tuvieron una Barbie. A ver, se empezó a pensar justamente en los 80s que las influencias de lo que veíamos de estas modelos, 25% abajo de su peso sano, y las Barbies y todo, eran lo que desencadenaba los trastornos de la alimentación. Incluso hubo campañas para demandar a la juguetera que hace la Barbie. Ajá. ¿Sí? Pero la juguetera se defendió muy bien y dijo una cosa: miren, si nuestra muñeca genera trastornos de la alimentación, todas las niñas de Estados Unidos tendrían un trastorno de la alimentación. Exacto, si no era culpa de la Barbie. En ese momento, pues ya no se pudo seguir por ese camino y nos obligaron a estudiar más los trastornos de la alimentación. No es nada más la imagen que estamos viendo, tiene mucho que ver con lo que yo traigo adentro, con esta predisposición. Entonces, digo, como vemos, las influencias externas te sirven para reforzar esa inseguridad. Y entonces, lo que nos está llevando el doctor de la mano, y muy bien, y poco a poco, no, si se fijan en todo el capítulo, y a lo mejor ni siquiera el día de hoy alcanzamos a mencionar las enfermedades como tales, pero vamos a ver ahora en qué momento dice una persona, ojo, recuerden que es una enfermedad, porque hasta ahorita podrías decir, pues es el culpa de la autoestima, sí, pero es una enfermedad mental que hay que entender. Una enfermedad mental es también como si yo tuviera un cáncer, eso es una enfermedad orgánica que me está afectando a lo mejor el colon o el pulmón, pero esto es una enfermedad. El paciente lo está sufriendo. Entonces llegamos a la alimentación. Yo no me veo como Barbie, yo no me veo como Ken, no tengo cuadritos en la panza, no me veo como el hombre de acción que había en los 70s, ya cambió, ya no sé ni qué haya ahora de moda, pero ¿qué pasa? ¿Cómo justifica esta autoestima? ¿Cómo puede llamar la atención la persona? Ahora, bien, como yo no voy a
no me van a querer por lo que soy, me van a querer por cómo me veo. Y entonces la presión social de tener un cuerpo delgado hace que yo quiera todo el tiempo bajar de peso. El problema es que no importa cuánto baje de peso, como el problema no es el peso, nunca va a ser suficiente. Mientras yo me enfoque en la comida, en el peso, en las calorías, en las tallas, estoy trabajando en un área que no es el problema. El problema es que yo no creo en mí. Pero como eso es tan difícil de manejar, decíamos, y no puedo decir no me gusto yo, mejor digo no me gusta mi cuerpo. El problema es que mientras yo trabaje en el cuerpo no estoy resolviendo nada. Claro. Al cuerpo le puedo subir, bajar, poner, voltear, adelgazar. Como no estoy resolviendo el verdadero problema, nunca va a ser suficiente. Nunca me voy a ver lo suficientemente bien. Independientemente de lo que hagas, pero entonces esta cuenta de calorías, el conocer perfectamente todos los ingredientes de una comida, el querer enflacar, de eso sí tengo control. Pues no. ¿Ok? En el estricto sentido tampoco. Porque te está haciendo un daño físico. Pero entonces a la hora que tú desarrollas un daño físico, la gente se empieza a fijar en ti. Por supuesto. El problema es que no es una atención linda, no es una atención bonita, es una atención de pobrecita, es una atención de mira qué mal se ve, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Viene una interpretación que es tan grande esta enfermedad que las personas son incapaces de percibir las cosas como realmente son. La imagen frente al espejo, por ejemplo. Están en un estado franco de desnutrición, se miran al espejo y se ven gordas. Tienen un dismorfismo. Ellos siguen viéndose que tienen sobrepeso aunque no existe. Hay una alteración en la percepción de su propio cuerpo. Número 2, la gente les dice, oye, estás muy delgada. Y la paciente me dijo que estoy gorda. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no aceptan. Hay una alteración en la percepción de muchas de las cosas de la realidad. No quieren ver lo que es la realidad. Oye, te ves bien. Alguien que, por ejemplo, tenía sobrepeso. Le dicen, te ves muy bien. No, me dijo que estoy gorda. No, a ver, no te dijo que estás gorda. ¿Pero qué me va a decir? Ni modo que me diga que estoy gorda. Entonces, pues, me dice que estoy bien. Tergiversan para llenar este hueco. Para seguir perpetuando la enfermedad. Ok, y entonces es cuando esta enfermedad mental pasa a ser una enfermedad física, que es a lo que nos vamos a dedicar, ya se nos acabó el tiempo ahorita, pero en el próximo episodio, porque tiene varios nombres, los nombres son anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y muy importante que la gente no tome en cuenta, que nos vas a hacer favor de platicarnos si nos da tiempo, de la vigorexia. No digamos ni qué es esto, pero lo han oído hablar probablemente, pero también es un trastorno. Así es, son variantes de los trastornos de la alimentación y hay otro que se llama ortorexia, en fin, hay varias opciones. Entonces vamos a dejarlos aquí hoy y la próxima vamos a encontrar las definiciones y ver qué es cada una de ellas y además cuándo pasa de ser una enfermedad mental a ser una enfermedad física que puede poner en riesgo tu vida con tasas de mortalidad que son considerables. Por lo pronto, hoy aquí la dejamos, pero dinos dónde te encuentra la gente. Mira, estoy en redes sociales como Dr. Alfredo Zúñiga. Ok, pero en todas las redes sociales, sí. X, Instagram, Facebook, ahí te pueden localizar. Cualquier persona que quiera información sobre el tema o ir a ver al doctor o sospechan que conocen a alguien con esta patología, ahí están los datos del doctor. Y esto es Tu Consultorio. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Mil gracias.